Correcto, ¿no? Lo último que vimos fue eso, ¿no? ¿Sí? Sí, bro. Entonces, ¿qué me interesa? Que siempre que se den cuenta que toda recta tangente es perpendicular al radio. ¿Y eso debido a qué se debe? Siempre la distancia de un punto a una recta va a ser la distancia menor y siempre va a ser la distancia que viene dado por el segmento perpendicular a la recta en el punto de tangencia. Dense cuenta, eso es radio, eso es mayor que el radio. Si yo giro esto hacia adentro, esta distancia empieza a disminuir hasta que llega ahí. Lo mismo acá, disminuye hasta que llega ahí. Pero al disminuir la distancia, este ángulo no aumenta y este ángulo es agudo, ¿no? Aumenta hasta ángulo recto. De ahí viene que siempre el radio es perpendicular a la tangente, en el punto de tangencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden ese razonamiento, no? Ahora voy a definir ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en la circunferencia. Una semirrecta es tangente, la otra semirrecta forma una cuerda, es secante. Entonces, ¿qué quiero ver? Este es el ángulo inscrito. El arco que subtiende, si esto es alfa, esto es 2 alfa. Para ver que eso es cierto, voy a manejar, a ver, permítanme. Voy a separar el dibujo. A un lado voy a dejar la demostración. ¿Qué quiero ver? Que esto es un ángulo semiinscrito. Entonces permítanme esto pintarlo de... Esto es una secante, se extiende, esto es una tangente. Quiero ver que si este ángulo es alfa, el arco que subtiende es 2 alfa siempre. Para ver eso lo voy a mirar acá al lado. Sabemos que la tangente es perpendicular al radio. Por lo tanto, sabemos que ahí hay 90 grados. Como esto es 90, esto es alfa, por obligación esto es alfa complemento. Si yo trazo un radio que sea perpendicular a esa cuerda, sabemos que ese radio divide la cuerda y divide el arco que subtiende esa cuerda. Entonces, si me fijo bien, si esto es alfa complemento, al ser esto perpendicular, esto es alfa. Ángulo de centro es alfa, medida angular del arco es alfa. Sabemos que esto es bisectriz, porque esto es la altura sobre la base de un isósceles, por lo tanto esto también es alfa. Por lo tanto, este arco es alfa. Es decir, si esto es alfa, inmediatamente esto es 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la idea, no? Siempre se da eso. Ahora, ¿qué quiero ver? Que el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito que subtienden el mismo arco
por obligación son congruentes. Porque si esto es un ángulo semiinscrito alfa, el arco que subtiende es 2 alfa. Si este arco es 2 alfa, el ángulo inscrito que subtiende ese arco es alfa, la mitad. Por lo tanto, siempre se cumple eso. Entonces, ¿qué estoy? Déjenme escribir. Estoy mirando, déjenme escribir eso. El ángulo inscrito y el ángulo semi inscrito que subtienden un mismo arco son congruentes. El ángulo inscrito y el ángulo semiinscrito que subtienden el mismo arco son congruentes. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso borro, eso no tiene sentido. Ahora, si yo tengo un punto exterior y trazo dos segmentos que son tangentes a la circunferencia, por obligación, esos segmentos son congruentes. Dense cuenta, esto es tangente. Eso es una cuerda. Esto es tangente, la misma cuerda. Por lo tanto, este ángulo semiinscrito y este ángulo semiinscrito subtiende el mismo arco. Por lo tanto, son congruentes. Si la medida angular de este arco es 2 alfa, esto es alfa, esto es alfa, por obligación, esto es isósceles, por obligación las tangentes son congruentes. Y con esa relación voy a ver varios teoremas. Fíjense bien, si eso es tangente, son congruentes ya que tienen el mismo punto exterior. Eso es radio, eso es radio. Quiero que se den cuenta que inmediatamente esa figura corresponde a un deltoide o a un cuadrado. Deltoide o cuadrado. Siempre es un deltoide o un cuadrado. O bien, más preciso. Estamos de acuerdo siempre, porque el t, la tangente, podría ser igual al radio y sería un cuadrado. Eso es un deltoide o bien un cuadrado siempre. Dense cuenta, por favor, que si esto es alfa 90, esto es alfa suplemento, alfa suplemento. Entonces, permítanme agregar esa información. Alfa complemento, perdón, no alfa suplemento. Epa. Eso es alfa complemento. Eso también es alfa complemento siempre.
Ahora, todo cuadrilátero circunscrito en una circunferencia cumple con la siguiente propiedad. La suma de lados opuestos corresponde. Es decir, si yo sumo esa medida más esa medida, es lo mismo que esa medida más esa medida. Dense cuenta que es correcto. Punto exterior, punto de tangencia congruentes. Punto exterior, punto de tangencia congruente. Los pinté de distinto color porque los voy a sumar de acuerdo a los colores. Punto exterior, punto de tangencia, esos son congruentes. Les di nombres. Punto exterior, punto de tangencia, esos son congruentes. ¿Eso qué me indica? Entonces, fíjense bien, A más B más C más D no es lo mismo que A más B más C más D. De ahí viene precisamente esa relación. A ver, vamos viendo. ¿Qué cuadriláteros siempre están circunscritos a una circunferencia? ¿Cuáles creen ustedes? Díganmelo, por favor. Cuadrado. Correcto. Bien. ¿Cuál otro? Ahí va uno. ¿Cuál otro? Dentro de los paralelogramos, veamos primero. ¿Cuál otro paralelogramo? ¿El rectángulo podría ser? ¿Por qué no? Fíjate bien. Esto es A, da 2A. Esto es B, esto es B. 2A es igual a 2B en el rectángulo, no. No. A distinto de B. Rectángulo no. Rombo. Dense cuenta que el rombo, A más A más A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. El rectángulo de ninguna forma, el romboide de ninguna forma. Trapecios en general ninguno, en particular cualquiera. Y luego, ¿cuál es la otra figura que siempre está circunscrita en una circunferencia? El deltoide. Fíjense bien. A, B, B. A más B, A más B. El deltoide. Esas relaciones tienen que acordarse. ¿Ya? Siempre, el triángulo, siempre los polígonos regulares están circunscritos en una circunferencia, siempre, sea cual sea él. Ahora, me interesa esa otra relación. Un triángulo circunscrito en una circunferencia. Si yo me fijo bien, punto exterior, punto de tangencia, estos dos segmentos miden lo mismo. D. Punto exterior, punto de tangencia, E. Punto exterior, punto de tangencia, F. El lado, esto es A, B, C. Si yo conozco los lados, ¿puedo determinar esas medidas? Sí. ¿Mediante qué? Un sistema lineal. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. F más D es B. D más E es C. E más F es A. De esa forma yo puedo determinar también esas medidas. No se olviden que entra perímetro, entra área. Por lo tanto, entran estas sumas. Contorno, ¿no? Ahora, me dan D es un punto cualquiera en el arco AB. Epa. El punto D es un punto cualquiera al interior
del arco AB. El punto D es un punto cualquiera al interior del arco AB. Epa. Y BC es tangente a la circunferencia en B, CA es tangente a la circunferencia en A. El segmento CB es tangente a la circunferencia en el punto B. Déjenme arreglar esto que lo voy a ir escribiendo de a poco. El segmento CA es tangente a la circunferencia en el punto A. Y lo que me interesa es el perímetro del triángulo ECD. Es decir, la pregunta es perímetro del triángulo EDC. Esa es la pregunta. Eso es lo que nos interesa. Entonces, dense cuenta, por favor, si esto es una tangente, esto es una tangente. Me faltó decir que esa también era tangente. Eso es punto de tangencia. ¿Ya? Fíjense bien que esta y estas son congruentes, la llamé T, T. Eso es un punto exterior de la circunferencia, punto de tangencia, por lo tanto esas son congruentes. Punto exterior, punto de tangencia, congruentes. El perímetro de ese triángulo es su contorno. Sería A más C más D más B. Lo ordeno A más C, D más B. Si me fijo, A más C es T, D más B es T. Por lo tanto, el perímetro siempre es 2T. Entonces me faltó la información, la copio al tiro y la desarrollo.
el segmento ED es, perdón, ED es tangente, esto no puede ser D punto cualquiera al interior, entonces esto es E. A este punto lo voy a cambiar por F. F punto al interior. Entonces, ED es tangente a la circunferencia en el punto F. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dense cuenta que el perímetro viene siendo 2D. 2 veces la tangente es siempre ese perímetro, indistintamente de cuál sea ese punto al interior del arco AB. Siempre se cumple esa relación. Ahora quiero ver otro, el ángulo interior. Es aquel cuyo vértice está al interior, no dije de centro, el centro está ahí. Ahí está el centro. El vértice está al interior y las semirrectas forman partes de cuerdas. Las semirrectas forman partes de cuerdas. Acuérdense que estoy semirrecta, semirrecta opuesta. Semirrecta, semirrecta opuesta. Por lo tanto, ¿qué quiero que se den cuenta? Que este ángulo es la semisuma de ese arco con ese arco. Para ver que eso es cierto, a la medida angular de ese arco lo llamo beta. Medida angular de ese arco, gamma. Y trazo esa cuerda de ayuda. Si me fijo bien, esto es un ángulo inscrito que subtiende ese arco. Si la medida angular de ese arco es beta, esto es beta medio. Tengo también ese ángulo inscrito que subtiende ese arco. Si la medida angular de ese arco es gamma, esto es gamma medio. Y sabemos que esos son colineales. Por lo tanto, la suma de dos ángulos interiores siempre es exterior opuesto. De ahí viene que la semisuma de los arcos es el ángulo interior. Siempre la suma de la semisuma de esos arcos es el ángulo interior. Ahora voy a ver ángulo exterior. El ángulo exterior tengo 3 situaciones que mirar. Ahí hay una, las otras 2 las voy a armar a continuación. Dense cuenta, por favor, el vértice está al exterior y las semirrectas son secantes o tangentes a la circunferencia. Entonces, siempre el ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos que subtienden. La semidiferencia de ese arco y ese arco. Lo voy a probar acá. Voy a trazar esa cuerda de ayuda. Si me fijo bien, eso es un ángulo inscrito que subtiende ese arco. Si ese arco es alfa, eso es alfa medio. Eso es un ángulo inscrito que subtiende ese arco. Si eso es gamma, eso es gamma medio. Entonces dense cuenta, por favor, que la suma de dos ángulos interiores es exterior opuesto. ¿Eso qué nos indica entonces? Que beta más gamma medio es alfa medio. Aíslo beta. Beta es alfa medio menos gamma medio. De ahí viene precisamente que la semidiferencia de los arcos que subtiende es el ángulo exterior. Voy a agregar las otras 2 situaciones a continuación. La otra situación sería la siguiente. Voy a borrar esto, pues ya no tiene sentido mantener esto.
Epa. Ahí. Entonces, ¿qué quiero mirar ahora? Voy a mirar una tangente. Eso es una tangente y una secante. Eso es un ángulo exterior, secante, tangente. Y voy a trazar una cuerda de ayuda que es esa cuerda de ayuda. Donde este arco, a ver qué dice, no, a este arco lo llamo alfa, por lo tanto esto es un ángulo semi-inscrito, también es alfa, que subtiende ese arco. Este arco, medida angular de este arco es beta, es gamma, ángulo inscrito que subtiende el mismo arco, gamma medio. Dense cuenta entonces la suma de dos ángulos interiores exterior opuesto. De ahí viene que beta más gamma medio es alfa medio. ¿Qué hago entonces? Quito gamma medio a todo y de ahí viene precisamente la semidiferencia de los arcos que subtiende es el ángulo exterior. La tercera situación, no tiene sentido tenerlo ahí, la tercera situación vendría dado con tangentes. Pegar, pegar. Epa, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? A ver. Es gamma medio. Beta. Esto es lo que eliminé. Lo grabo mejor. Lo copio ahora y lo pego abajo y hago el último dibujo. Ahí sí. Dense cuenta ahora. Voy a tomar las dos tangentes. Son dos puntos de tangencia. Y ahora voy a trazar una cuerda de... No, está bien trazada. A ver, sí. Esa cuerda... Eso, a ver, esperen un momentito que acá no me... Hay algo que no me está cuadrando. Trazo... No es eso. A ver. Tangente, tangente. Ah, sí, esa cuerda, eso de ayuda. Ahí está. Entonces, si esto es gamma, esto es un ángulo inscrito, perdón, esto es un ángulo semi-inscrito
Por lo tanto, si esto es gamma, esto es gamma media. Esto es otro ángulo semiinscrito. Si esto es alfa, esto es alfa media. Dense cuenta, la suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. Entonces se cumple eso. Se cumple eso, se cumple eso. Siempre se va a cumplir esas relaciones. Eso era lo que quería ver hoy día como materia. Vamos trabajando, por favor. Terminé de ver los teoremas de la circunferencia entonces. Voy a revisar la asistencia. No se olviden que hoy día a las 11:05, después de la clase nuestra, y a las 3:55, voy a corregir la jornada 3. A aquellos que les interese ya les envié el link. Voy a mirar entonces la asistencia. Matías Carvajal. Presente. Está presente ya, Matías. Epa. Déjame, voy a tener que salir y volver a ingresar, porque está pegado. Dame un segundo porque voy a volver a... Ahí parece que se soltó. Salvo. Ahí sí. Angie Serchar. Angie. Presente. Está presente, Angie. Tomás González. Presente, profe. Está presente, Tomás. Paula Palma. Paula. Mauro Petit. Presente, profe. Está presente, Mauro. Antonio Pizarro. Presente. Está presente, Antonio. Bastián Puebla. Bastián. Victoria Ramos. Victoria. Felipe Ravelo. Está presente, Felipe. Scarlett Saldivia. Presente. Está presente, Scarlett. Corina Sánchez. Presente. Está presente, Corina. Valentina Sandoval. Milenko Silva. Está presente, Milenko. Carolina Troncoso. Presente. Está presente, Carolina. Camila Valenzuela.